ya tocaba. La verdad que hacía bastante tiempo que nos traía un vídeo de lecturas recientes, pero antes quería daros las gracias porque justamente acabamos de alcanzar los 40.000 suscriptores, que me parece un número muy loco y muy redondo y muy bonito. Y bueno, pues eso, que muchísimas gracias porque llevo ya en este canal mucho tiempo, creo que nunca había sido tan constante con nada en mi vida. Llevo desde 2015 subiendo vídeos prácticamente todas las semanas, con algunos momentos de parón, pero bueno, en general llevo pues eso, muchos años ya subiendo vídeos, y aunque mi canal no sea de los más exitosos, ni de los que tengan más visualizaciones, ni nada de esto, estoy muy orgullosa de lo que he construido, de lo que he llegado a crear, una comunidad, la verdad, que es súper activa, que recomienda mucho, con la que puedo hablar tranquilamente de libros todo el rato. La verdad que he tenido mucha suerte porque a lo largo de estos años no he tenido tampoco demasiados comentarios haters o desagradables. En fin, estoy muy contenta porque son ya muchos años y mantener la ilusión y mantener las ganas no siempre es fácil, pero con vosotros lo consigo, y cada vez que me dejáis uno de estos comentarios bonitos me alegráis el día. Y bueno, sinceramente esto, que siga aquí, es gracias a vosotros, y que ya hemos alcanzado este número tan redondo es algo que me hace muchísima ilusión. Y pues nada, eso os quería decir antes de comenzar. Además, quería hablaros un poquito del último libro que vamos a sacar desde Duerme Vela Ediciones, que va a salir a la venta ya el lunes día 15, y de hecho estamos en medio de la preventa, y se trata de El descenso de los monstruos, de Neon Young. Este es el tercer libro de la saga del Tensorado. El primero fue Las mareas negras del cielo, el segundo Los hilos rojos de la fortuna, y ahora por fin nos llega El descenso de los monstruos, que es el tercero y penúltimo libro, porque el cuarto, que es El ascenso a lo divino, sale a la venta en febrero. Como siempre, los libros de la saga están traducidos por Carla Bataller y están traducidos de lujo. Por una parte estamos como súper ilusionadas de ver por fin el tercer libro publicado, y por otra da como penilla que se cierre ya este ciclo de no tener más novelas de Neon Young, porque es una saga que nos gusta muchísimo. Yo es una saga que desde el principio la vi clarísima en Duerme Vela. Fue una de estas cosas que dije, es que esto es lo que quiero traer. Es uno de los libros que más me impresionó en su momento cuando lo leí, que realmente es una saga que a mí me parece súper original. Es cierto que ha tenido como cierta controversia aquí con la publicación del libro por el tema del género, porque mucha gente, yo he leído muchos comentarios de mucha gente que le echaba para atrás que estuviera escrito en género no binario, o que sí, eso era el centro de la saga. Creo que es una parte importante porque el autor, Neon Young, juega muchísimo con el tema del género. Es algo que explora, que creo que hace realmente reflexionar muchísimo al lector, y es una parte muy positiva. Ese mundo en el que está ambientado la saga del Tensorado, pues las niñas nacen con un género sin asignar, realmente no tienen género, y con el paso del tiempo deciden si quieren pertenecer al género femenino, al masculino, o quedarse con un género neutro. Pero eso lo deciden de adultos, o sea, como personas adultas deciden si quieren tomar ese paso o no. Y eso es algo que creo que a muchas personas le ha dado por reflexionar al respecto, que es algo que a mí también me pasó cuando leí Las mareas negras del cielo. Pero creo que es una saga que va mucho más allá, que por una parte el tema del género, estando escrito en género no binario, eso no es algo que dificulta la lectura para nada, que creo que eso es algo que todos los lectores coincidimos, que cuando pasas las 3 primeras páginas ya estás enganchado, ya te has acostumbrado al estilo, y es algo que está ahí durante la lectura. Pero ya os digo, para mí no es lo principal de la historia. Para mí lo principal es la originalidad de cada uno de los volúmenes de la saga. Son novelas cortas, y esto significa que en muy pocas páginas explora muchos temas muy distintos. Neon Young consigue, para mí, en el primer libro hablar muy bien del género. En el segundo, el centro para mí es el tema de la superación del duelo, de la pérdida, de la depresión. Son temas que trata en medio de un asedio a una ciudad, de una revolución, de un montón de acción y momentos épicos, como ocurre en el primer libro, que están totalmente cargados de acción y de momentos vibrantes. Pero para mí ese trasfondo reflexivo es lo que hace que estos libros sean tan interesantes. Y en el tercero lo que tenemos es, de nuevo, lo que es la forma de cómo está escrito. Su formato es súper original y cambia por completo. En el primero era súper rápido en el tiempo, íbamos avanzando muy rápido desde que Akeha y Mokoya eran niñas hasta que se hacen adultos, y pasan muchos años en muy pocas páginas. En el segundo tan solo es un día, un par de días dentro de la vida de Mokoya,
Y en el tercero lo que tenemos es, cambiamos por una parte el escenario y por otra los personajes protagonistas, porque aunque esté Ryder, que es un personaje muy importante en el segundo libro, aquí la protagonista es la tensora Chu Wang, que va a llevar a cabo una investigación en un centro en el que se han llevado a cabo unos experimentos, y el propio protectorado, que es este imperio formado por la protectora, que es la madre de Akeja y Mokoya, una dictadora del libro, en el que han sucedido una serie de experimentos que ella tiene que investigar. Y el propio protectorado le encarga la investigación, pero por simplemente limpiar el expediente, como quien dice, ¿no? Y nuestra investigadora no se va a quedar ahí, sino que es un personaje súper interesante, muy mal hablado, genial. A mí Chu Wang me encanta, me gusta muchísimo. Y el libro es muy especial porque está lleno de informes, de cartas, informes censurados, que a mí eso es algo que me encanta, me gusta muchísimo. Maquetar este libro fue especialmente complicado por algunas cosillas, porque intenté en todo momento que se mantuviera el estilo de la novela original, de cómo estaba publicado en Estados Unidos, y tiene como muchos epígrafes, muchas partes, muchas secciones. Es que es un libro que te lees muy rápido, que te lo pasas muy bien mientras lo estás leyendo, pero que de nuevo tiene ese trasfondo de una novela que habla de algo más, en este caso de una serie de experimentos humanos, que además es un tema que se explora en el posfacio que nos escribió Laila Martínez. Y bueno, una vez más lleva un par de ilustraciones mías, el mapa de siempre del tensorado, y bueno, deciros que está la preventa activa, y además de llevaros el marcapáginas, la postal, como siempre, que ya tenéis, bueno, si os hacéis con todos los libros, desde nuestra web tendréis ya la colección casi completa de las postalitas, que yo las tengo en mi habitación como me encanta. Y además en esta preventa, para animaros, porque realmente la saga ya se nos acaba, también vamos a dar un detalle especial a todas las personas que compren el libro en la preventa. O sea que de verdad tenéis hasta el domingo para hacer el pedido en la preventa desde nuestra web. Y bueno, a partir del lunes estará también en librerías y también en formato digital. Así que nada, solo animaros a que le deis una oportunidad a estos libros, porque yo creo que hay gente que va con una idea preconcebida de lo que se va a encontrar, y yo creo que es una saga de libros entretenidísima, muy original, que aborda muchos temas que si vas con ellos con la mente abierta no solo lo vas a disfrutar, sino que te va a aportar cosas, te va a hacer reflexionar cosas sobre ti mismo. Y al mismo tiempo creo que es una saga de libros muy recomendable para gente joven. Yo este es un libro que he disfrutado muchísimo a mis 37 años, me hubiera pillado con 15, 16, 17, hubiera flipado y me hubiera hecho cambiar muchas cosas de mi mentalidad. Así que nada, lo dicho, no puedo amar más estos libros, y ojalá os animéis a darle una oportunidad. Son libros que, con la fama que tienen, la de premios que han conseguido en Estados Unidos y en Inglaterra, que son libros muy reconocidos internacionalmente, aquí todavía les está costando un poquito, y jolín, son libros de verdad maravillosos. Bueno, dicho lo cual, que puedo seguir fangirleando y os hablaré de ellos. Yo creo que voy a haceros un vídeo cuando salga el cuarto libro, que os haré un poco de reflexión sobre la saga en sí. Vamos a hablar de esos libros que he estado leyendo durante estos meses. Ya os había avisado que en este canal se venían vídeos bastante larguitos. ¿Estáis preparados? O sea que vamos allá. En general todos tienen temática otoñal, pero los hay que no, porque los leí un poquito antes, como este agujero de Hiroko Oyamada, que está traducido por Tana Oshima. Esta es una novela que me leí, bueno, no es una novela, es un compendio de 3 relatos que me leí a finales de verano, y creo que todavía no os había hablado de él por aquí. Aprovecho para enseñaros lo bonita que me parece la edición de Impedimenta. Bueno, por dentro me parece precioso. Es que la ilustración es tan bonita. Realmente es un libro que me encanta y me fascina, y desde el primer momento que lo vi ya me llamó la atención. Es un libro que comparan bastante con el estilo de Murakami, y estoy muy de acuerdo. Si os gusta Murakami, creo que este es un libro que os va a gustar. A mí Murakami me gusta, no es que sea mi autor japonés favorito, pero me gusta mucho su estilo y ese punto como onírico, simbólico que tiene, que hay gente que puede odiar, a mí me gusta. Y este libro tiene ese rollo. Está compuesto, como os decía al principio, por 3 relatos diferentes. El primero es el más largo, el de Agujero, y los otros 2 están relacionados. El de Agujero me encantó, me gustó muchísimo. Tienen todos un estilo muy, ¿cómo decirlo? Sientes las cosas que te está contando, sientes el calor, sientes, no sé, cómo está el ambiente pegajoso cuando habla del calor, como ocurre en el primer libro, o la nevada, el frío que sientes en los otros 2.
sientes el sonido, el ruido, te explica muy bien esas sensaciones, es maravilloso en ese aspecto, a mí me gusta mucho, ya sabéis, los libros ambientales, y este libro tiene mucho de eso, de mucha ambientación. Estos libros que tenéis que leer con mente abierta, porque eso no son historias que tengan principio, final, que tengan una trama lineal, sino pues como suele ocurrir en narraciones orientales, no tiene un final explícito, tiene muchas interpretaciones posibles. A mí eso es algo que me gusta y agradezco. Y luego una cosa que me ha encantado de estos libros, de los 3 relatos, tiene que ver con el trasfondo crítico que tiene, está relacionado con la figura de la mujer en Japón. Habla mucho sobre esas presiones que sufren, a veces en silencio, pero que están ahí permanentemente y llegan a ser asfixiantes, respecto a cómo ser una buena madre, una buena esposa, cómo tu vida cambia por completo cuando das ese paso, cosa que no ocurre con los varones, ¿no? Y bueno, es un libro muy interesante porque reflexiona sobre estos temas de varias maneras y de una manera muy sutil pero al mismo tiempo evidente. Y eso no es fácil hacerlo. En fin, a mí me gustaron mucho los 3 relatos, me quedé con muchas ganas de seguir leyendo a esta autora. Tiene un estilo muy personal, muy simbólico, muy metafórico, que por lo menos yo encajo mucho con él. Y nada, muy disfrutable. Por otro lado, me leí, que no os había hablado de él en profundidad, The Harp of Kings de Juliette Marillier. De Juliette Marillier ya sabéis que os hice una reseña, bueno, os hablé de ella en un vídeo especial, que os dejaré en la i por si os lo perdisteis. Sabéis que es una autora de mis autoras favoritas, que la adoro. Y este es el primer libro de una trilogía que se llama Warrior Bards y podríamos decir que va después en el tiempo de otra trilogía que es Blackthorn and Grimm. Son otros personajes, pero esa trilogía es previa a esta, yo la tengo a medias, debería haberla leído antes, pero bueno, esto es lo que ocurre a veces. Es una lectura que hice con Polly, con Bunny y con Elena, y la verdad que es una lectura que disfruté muchísimo, ya lo comenté en aquel vídeo, es de mis lecturas preferidas de Marillier, de las que he hecho recientemente. Es un libro que tristemente no está en castellano, pero bueno, de sus libros puede ser de los más sencillos para leer porque tienen menos descripciones, menos atmósfera y tienen mucha acción. Es un libro que nos habla de Leo Ban, que es nuestra protagonista, y lo que nos cuenta es que ella es una gran cantante, toca el arpa de una manera maravillosa, pero su sueño es pertenecer a los guerreros de Swan Island y está allí junto a su hermano entrenándose para convertirse en un guerrero más, cuando le imponen la tarea de encontrar el arpa de los reyes, que es un arpa necesaria para la coronación del nuevo rey, y que a pesar de que cuidaban los druidas, ha desaparecido. Bueno, entonces empieza una especie de trama en la que vamos a ver esa investigación de cómo encuentran ese arpa, qué ha ocurrido con ella, en la que empiezan a intervenir elementos fantásticos. Están aquellos seres del otro mundo, que es una especie de fairy, de elfos, de hadas siniestros. También tenemos unos seres cuervo extraños y peligrosos. Tenemos a una bruja en el bosque. Tenemos muchos elementos ahí muy típicos de Marillier y maravillosos que dan ese punto celta a la ambientación, ese rollo de que estás en un mundo entre histórico, mítico, lleno de folclore, maravilloso. Y como os decía, eso sí, es un libro con mucha más acción, que va más rápido, que tiene 3 personajes principales y vamos a ver la historia a través de ellos 3, que es Leo Ban, su hermano y otro personaje, otro guerrero de la isla que está entrenado también para ser guerrero. Y bueno, me gustó mucho, lo disfruté mucho, me lo pasé muy bien. Como siempre, le vi sus errores, le vi sus fallitos, no pasa nada. Simplemente me lo paso muy bien cuando leo a esta autora. Y me encantó el tema de los cuervos, por ejemplo, que son seres nuevos dentro de este folclore y este mundo que imagina Marillier. Y creo que va a dar para mucho más en la trilogía. Hay cosillas que me parecieron un poco apresuradas y algún romance ahí que sobraba, pero realmente es un libro que no tiene mucho romance, que es algo que también agradecí, es algo que va a ir, yo creo, creciendo a fuego lento en la trilogía. Y bueno, pues eso, un libro muy disfrutable, la pena que no está en castellano y que es principio de trilogía, pero bueno, yo me lo voy a leer encantada, los siguientes libros, lo antes que pueda. Otro libro que me gustó muchísimo, y este sí me sorprendió un montón, fue Bambi, de Félix Salten. Las ilustraciones de este libro vienen por Jimena Romero y la traducción por Claudia Cabrera Luna. Es una edición, como veis, un poco distinta. Yo he visto por todas partes la edición esta de Del Vives, que también es muy bonita porque viene ilustrada por Benjamin Lacombe, que a mí me encanta. Pero tengo que decir que en este caso yo quería específicamente esta edición por las ilustraciones que, como veis, imitan bueno, no sé si son bordados realmente o imitan el tipo de bordado clásico.
y me parece que se separaban bastante de lo que era el cuento de Bambi adaptado por Disney. O sea, yo en las ilustraciones de Del Vives veía mucho más a Disney que en estas, y entonces me apetecía mucho hacerme con él. Es cierto que la traducción es un poco rara a veces, no sé, encontré alguna cosilla un poco rara, pero en general para mí merece mucho la pena por estas ilustraciones maravillosas. Y el libro, como os decía, me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. Para empezar, es un libro publicado en 1920 o cosas así, en 1923, y es una novela que, aunque se vende, como ya sabéis, para el público infantil, es estas novelas clásicas que sinceramente yo la veo más para adultos. La historia, como sabéis, si habéis visto el clásico de Bambi, que quien no lo ha visto, quien no ha sufrido un trauma infantil por este tema, pues habla de un pequeño corzo, cosa que cambiaron en Disney, además de otras cosillas, que vive junto a su madre y un montón de animalillos en el bosque, y va a tener que aprender lo que es la vida en el bosque y a sobrevivir en un mundo que es muy peligroso, especialmente no solo por otros animales, sino por el ser humano. Me ha encantado principalmente porque habla de temas que no me esperaba, como la muerte, como la soledad, como el enfrentarse a uno mismo. Me pareció un libro muy profundo, que tiene capítulos completamente maravillosos. Tiene un capítulo del paso de una estación a otra con un par de hojas que es maravilloso. Solo por leer ese capítulo creo que merece la pena el libro. Es una historia que es cierto que ya os digo que es de 1920, hay cosillas que pueden haberse quedado un poco desfasadas, pero en general de verdad que es un libro que merece la pena si os gustan las narraciones así infantiles, pero muy muy bien escrito. Realmente sientes que los que están hablando son animales, que muchas veces no, sientas que es el autor poniendo voz de corzo o de conejo o lo que sea. Y aquí realmente el autor se toma como su esfuerzo por ponerse en el lugar de cómo viven estos animales, cómo es su instinto, cómo se relacionan unas especies con otras, cómo les afecta el cambio, pues eso, de estaciones, el frío, cómo se relacionan con el ser humano. Son muchos detalles que están muy bien contados, que te envuelven muy bien. Es una historia que realmente te envuelve. Creo que es una historia perfecta para leer en otoño. Yo la leí precisamente por eso. Y es cierto que es una novela que es como bastante llamativo, que fue prohibida por los nazis en su día, que es algo que la gente siempre resalta, pero mucha gente dice que tiene más que ver no con el tema, sino con el hecho de que simplemente el autor era judío. Y pues ya sabéis que eso era más que suficiente para quemar libros. Total, una lectura muy recomendable que si os gustan los clásicos infantiles a mí me parece imprescindible. Y ahora vamos a hablar de mis lecturas de Halloween de este año, que han sido principalmente dos, porque, bueno, principalmente ha sido una, que ya os hablé de ella un poquito, El ocupante de Sarah Waters, está traducido por Jaime Zulaika. Este es un libro que llevaba queriendo leer muchísimo tiempo, es una novela que me recomendó muchísimo Elena, de Elena G, que ha subido hace poco un vídeo nuevo a su canal, o sea que por favor os recomiendo que os paséis por ahí a verla, porque es una de mis booktubers favoritos, aunque saque un vídeo al año. Y bueno, lo dicho, este libro me lo había recomendado hace ya muchos años y tenía muchas ganas de leerlo porque tiene ese rollo que a mí me encanta de terror atmosférico. No es un terror que pases miedo, sino que consigue crear esa atmósfera inquietante que a mí tanto me gusta. Es una novela que, por cómo está escrita, sobre todo al principio, que es muy pausado, me recordaba muchísimo, por ejemplo, a Retorno a Brideshead de Evelyn Waugh o a Lo que queda del día de Ishiguro. Son libros que a mí me gustan mucho, que hablan sobre todo de lo que es la Inglaterra clásica, y el cambio sobre todo, ¿no? De previo a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, y cómo eso les afecta y cómo cambia para siempre las relaciones entre las clases sociales, cómo está la decadencia un poco de la clase alta, de los viejos terratenientes. Bueno, pues todo eso estaba en este libro al principio y me estaba encantando. Luego la parte final ya va más hacia ese tono más de terror o inquietante. Si os gustan estas cosas, os lo recomiendo infinito porque es un libro que de verdad, que aunque lo veáis gordito, porque es una novela de 500 páginas, se lee muy muy bien. Yo leí con mi aquelarre, con mi Patreon, fuimos leyendo un capítulo al día y lo disfrutamos muchísimo de esta manera porque se saborea mucho más. Creo que es un libro que si hubiera leído por mí misma me hubiera leído como en 4 días porque me enganchó muchísimo, pero por leerlo con ellos fui leyendo eso, al final lo leímos en 2 semanas. Y eso hizo que me envolviera mucho más la historia, que le diéramos muchas más vueltas. Me encantó. La novela está ambientada pues después de la Segunda Guerra Mundial y nos habla de este doctor, el doctor Faraday,
que vuelve a una casa en la que su madre había sido niñera y por eso es un viejo caserón al que le tiene como mucho cariño, muchos recuerdos, y comienza a establecer una relación con las personas, la familia de terratenientes que queda en la casa, que ya simplemente queda la señora mayor, que él conoció cuando era niño, y sus 2 hijos, que son ya pues mayores, tienen 20 y pico años. Y bueno, un hijo y una hija. Y bueno, cuando llega a la casa, que llega porque una de las criadas está enferma, bueno, su única criada está enferma, se da cuenta de que las cosas han cambiado muchísimo, de lo que era antes esa gran mansión que era el centro de la población, ahora simplemente es una casa decadente que se cae a trozos y que realmente se nota que han perdido absolutamente todo el dinero y viven un poco como pueden, aquellos viejos ricos. Y todo comienza con la criada precisamente porque dice que en la casa suceden cosas extrañas, se oyen ruidos y hay algo como muy turbio. Lo que pasa que, claro, es una cría de 15 años o cosas así que nadie le hace ningún caso. Pero según avanza la trama tú vas viendo que hay más elementos de los que parece al principio, empieza a torcerse la historia, entran, podríamos decir que temas mentales o quizá fantasmas, siempre se juega con esa dualidad y vamos viendo cómo el doctor se implica cada vez más en la vida de estas personas y la verdad que a mí me ha parecido una delicia porque te tiene intrigado desde el principio hasta el final. Yo tenía un montón de teorías que ninguna se cumplieron, o sea, solo al final empiezas a entender por dónde va la autora. Y sobre todo lo que os digo, me ha gustado muchísimo la crítica que hace a, bueno, pues esas clases sociales tan diferenciadas que había en Inglaterra, ¿no? Y esa especie de superioridad moral de los ricos, aun cuando son pobres, y el giro que le da a los acontecimientos la autora me parece brillante, es muy sutil, muy entretenido, perfecto, ya os digo, para leer por estas fechas. Quizá el principio se os puede hacer un poquito denso si no estáis acostumbrados a este tipo de libros. A mí ya os digo que yo lo devoré desde el principio, me enganchó un montón y me encantó el estilo tan clásico del siglo XX de la autora y desde luego leeré más a Sarah Waters porque me ha encantado este libro, me lo he pasado muy bien y creo que eso, es la lectura perfecta para Halloween. Y luego para finalizar el otro libro que leí fue Las doncellas de óxido de Gwendolyn Christie y la traducción es de... Madre mía, me está costando porque tenemos posfacio, prefacio y no me encuentro el traductor, que el traductor es José Ángel de Dios. Vale, bueno, este libro me lo regaló mi hermana por el All Hallows Read, que todos los años nos regalamos por Halloween un libro de terror, la una a la otra, y el objetivo es empezar a leerlo la noche de Halloween. Yo he estado leyendo el libro pues una semana y pico, cosas así. Esta es una novela que tuvo bastantes premios cuando salió, una novela de terror como bastante conocida, que yo he visto reseñas buenísimas de gente que me fío mucho, la verdad, pero tengo que decir que conmigo no ha encajado para nada. O sea, ha sido una lectura... No sé, hacía tiempo que no me pasaba estos libros que te sacan de quicio, que dices, Dios, mataría a la protagonista y a todos los personajes. Mirar que yo no soy muy de... que no necesito empatizar con los protagonistas, no pasa nada si no empatizo con ellos, no es algo que para mí sea necesario para disfrutar de un libro, pero cuando te sacan de quicio, claro, resulta más difícil leer. El caso, este libro nos lleva a los años 80 en Cleveland. Y es un libro contado como en dos tiempos, ¿no? El de nuestra protagonista Phoebe vuelve a Cleveland cuando ya es una mujer de unos 50 años y empieza a recordar así cómo era aquella ciudad cuando ella era una adolescente, tenía 18 años, había acabado justo el instituto y tenía una amistad muy profunda con su prima ante aquel verano en el que algunas chicas empiezan a desarrollar una especie de enfermedad en el que se les oxida la piel, no se sabe muy bien qué es, y bueno, parece que son ignoradas y dejadas un poco a la mano de Dios y de hecho no sabemos qué ocurrió con ellas y ella vuelve a este tema y vuelve a obsesionarse con lo de las chicas, o las doncellas de óxido como se las conocía. Bueno, en el lado positivo, la trama la premisa me parece brillante, me encantó la ambientación, o sea, me gustó muchísimo ese mundo industrial repleto de huelgas, en una crisis muy importante para esa población, en el que las fábricas están abandonadas. Me pareció que era eso, muy interesante, que estaba muy bien tratado, que a mí me recordaba muchísimo a mi infancia, porque yo al final también vivo en una ciudad bastante industrial que sufrió cuando yo era pequeña una serie de huelgas muy importantes y que recuerdo perfectamente. El tema de los sindicalistas y todo aquello para mí sigue como muy presente en mí. Y eso me gustó muchísimo verlo en este libro reflejado.
Pero lo que es la historia en sí, quizá por cómo está narrada, que está narrada de una manera como muy noir, muy... La protagonista es el típico protagonista del libro de soy diferente y el mundo me trata mal y soy como muy oscuro porque me han tratado mal y me siguen tratando mal aunque tenga 50 años, no sé, mis padres no me han tratado bien y no me entienden, pero en mujer. Y ya está. Y no sé, es que se me hizo muy pesada esta mujer que con 18 años fuera así, se sintiera incomprendida, lo entiendo, pero ese afán que tenía de protagonismo, no pude empatizar con ella en ningún momento, me pareció insoportable, insufrible, eso con un afán protagónico terrorífico, que tenía que ser ella siempre la que investigara las cosas porque a nadie le importaba, era siempre la única que lo descubría todo, lo sabía todo, la trataba mal todo el mundo, todo, era horrible. Y luego hay un romance espantoso también, en mi opinión. En fin, no sé qué decir. No he encajado para nada con la historia, de hecho toda la trama, el misterio de las doncellas queda como muy en el aire, hay una metáfora así como muy obvia durante toda la novela, pero bueno, que no me ha parecido nada espectacular para haber ganado tantos premios y tener tan buenas críticas, como que conmigo no ha encajado nada, no me ha gustado nada la narración ni los personajes, entonces está. No es que esté mal, porque ya os digo que la ambientación me ha gustado mucho y creo que puede gustar a gente que le guste mucho el terror y tiene partes yo creo que originales y de la premisa, pero me parece que cae, además tiene momentos verdaderamente incongruentes con cómo reaccionan y cómo actúan los personajes, que no tenía ningún sentido y esas cosas a mí me molestan bastante. Pero bueno, en fin, no quiero decir más, simplemente que ha sido una pequeña decepción, quizá esperaba demasiado de él y bueno, además es como un libro muy deprimente, ¿eh? También es verdad que no me apetecía algo tan intenso que cuando se acabó fue como, respiré un poquito. Y nada, esas son todas las lecturas que he hecho recientemente, que no está nada mal, ha habido un poquito de todo y hay libros que me han encantado y otros no tanto. Y nada más, espero que me comentéis si habéis leído estos libros, si os interesan. Ya sabéis que tenéis mi Patreon, mi Aquelarre, para apoyar mi editorial y allí tendréis contenidos extra como mis blogs semanales, como vídeos diferentes, como entradas, como directos. En fin, hay un montón de contenido en mi Patreon si os apetece apuntaros. Muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo, por seguir aquí conmigo, por los comentarios, por hacer que siga creciendo el canal poquito a poco y que nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Adiós!